volumen 1722, noviembre 23, 1924. Dios, al crear al hombre para conservarle la vida, formó en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma, el aire natural para el cuerpo, el aire de mi voluntad para el alma. Continúo mi estado de privación de Jesús y de amarguras intensas para mi pobre alma. Y si de escapada se hace ver en mi interior, es todo taciturno y pensativo. Pero a pesar de su silencio, yo quedo contenta, pensando que no me ha dejado y que su morada en mí aún continúa. Y mientras mi pobre alma está por sucumbir, su visita me da un sorbo de vida que como lluvia benéfica me hace reverdecer. Pero ¿para hacer qué? Para volver de nuevo a sucumbir y sentirme morir. Así que estoy siempre entre la vida y la muerte. Entonces, mientras nadaba en el mar inmenso del dolor de haberlo perdido, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y haciéndose ver en acto de rezar, yo me he unido con él en la oración y luego me ha dicho: hija mía, yo al crear al hombre para conservarle la vida, formé en torno a él el aire del cuerpo y el aire del alma, el aire natural para el cuerpo, el aire de mi voluntad para el alma. ¿Crees tú que el aire natural, solo porque ese aire tiene virtud de dar respiración al hombre, la fuerza, el alimento, la frescura, la vida vegetativa a toda la naturaleza? Así que a pesar de que no se ve, tiene todo en un puño y se constituye vida de todo ser creado. Y por eso todos sienten la necesidad del aire. Y él por todos siente la necesidad del aire y por todas partes hace su curso, de noche, de día, penetra en el latido del corazón, en la circulación de la sangre y por todas partes. Pero ¿sabéis por qué contiene tanta virtud? Porque en el aire está toda la sustancia de los bienes que produce, y fueron puestos por Dios en el aire la fuerza alimentadora, respiratoria, vegetativa, y él contiene como tantas semillas de todo el bien que encierra. Bueno, esto es lo que hemos hablado a veces, ¿no? O sea, que no, estamos total y absolutamente inmersos en Dios. Porque a través de sus atributos que Él ha puesto en todo lo creado, Él nos está dando su amor, nos está dando todo el oficio que la cosa creada contiene y nos está dando una muestra de los atributos de Él para irlo conociendo. Entonces aquí está hablando del aire, o sea que nos pone en el exterior. Bueno, o sea, todos los bienes que puede haber en la tierra dependen del aire. Igual que todos los bienes que hay en la tierra dependen del agua. Todos los bienes que existen en la tierra dependen del sol, de la luz del sol. O sea, Dios ha puesto atributos de Él, ha puesto dones de Él en todo lo creado que nos sirven a nosotros para mantener nuestra vida. Y lo malo es que lo hemos tomado como algo total y absolutamente como fortuito, simplemente porque así es. Y nunca hemos tomado en cuenta que todo es producto de Dios. Que estamos amados por Dios en todo, que estamos rodeados totalmente por Dios. O sea, no hay nada que no nos traiga toda esa ¿cómo es? Bueno, el amor divino, y vivimos inmersos en ese amor divino. ¿Sí? Yo creo que nada más hay que tenerlo siempre en cuenta, que cada respiro, cada acto de la luz que me permite ver, que me permite trabajar, que me permite hacer lo que hago, que cada acto que yo tengo en el momento de beber el agua, de tomar el alimento, o sea, todo es un amor que estamos recibiendo de Dios. Y si el agua o el aire o el sol tienen esa facultad, es porque Dios se la ha dado. Si no
Si Dios no hubiera puesto sus atributos en las cosas creadas serían como pinturas. No tendrían la capacidad de podernos alimentar o de poder mantener nuestra vida. ¿De acuerdo? Y ahora nos va a llevar a la parte interior, a la parte espiritual. Este es el aire de afuera, el aire natural. Vamos a ver qué más nos dice. Sí, Emita. Sí, doctor. Ahora, si se necesitaba un aire para la conservación de toda la naturaleza, se necesitaba también un aire para la conservación del alma. Y mi bondad no quiso confiar ni formar otro aire para el alma, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma, y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vegetación y todos los bienes, la virtud que respira todo lo que es cielo, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes. Debería haber una competencia, el cuerpo en respirar el aire natural y el alma en respirar el aire de mi voluntad. Sin embargo, es de llorar. Si los hombres sienten que les falta el aire natural, se lo procuran. Si caminan en altas montañas, manifiestan con dolor la falta del aire. En cambio, del aire de mi voluntad, no tiene ni un pensamiento ni un dolor. Y a pesar de que están obligados a estar como embebidos en el aire de mi voluntad, las criaturas, no amando este aire balsámico y santificante, no puede poner en el alma los bienes que contiene, y está obligada a estar en ella sacrificada, sin poder desarrollar la vida que mi voluntad contiene. Por eso, hija mía, te recomiendo, si quieres que mi voluntad cumpla en ti sus designios, que respires siempre el aire de mi voluntad, a fin de que a medida que lo respires, florezca en ti la vida divina y te conduzca a la verdadera finalidad para la cual fuiste creada. Bueno, o sea, creo que se entiende perfecto, ¿no? Lo mismo que hace el aire en la parte exterior, en el aire para mi naturaleza física. O sea, pero ahí en este aire sí sentimos la necesidad de él. O sea, si yo no respiro, inmediatamente siento la necesidad del aire. Aunque no lo pongo como cosa de Dios, como no le doy el valor de amor divino, en fin, pero de todas maneras lo necesito, lo busco, me desespero si no lo tengo, ¿sí? Y puedo llegar a morir si me faltara el aire. Lo mismo podríamos decir de los alimentos, del agua, de la luz del sol, en fin, pero aquí es el aire. El aire interior, este aire para mí, bueno, para mi alma, o sea, aquí es muy claro, no quiso crear un aire, sino nos dio su propia voluntad como aire balsámico que me va a dar todos los bienes a mi voluntad. Pero de la misma manera, no lo tomo en cuenta. Y lo que es peor, no siento la necesidad de ese aire. A veces lo puedo sentir cuando empiezo a tener problemas de tipo emocional. O sea, nuestra conciencia, nuestra alma, o sea, tiene a veces como necesidad de ese aire y empezamos a tener trastornos de tipo emocional. Vamos a dejarlo así. Depresión, angustia, ansiedades, en fin, que no sabemos de dónde viene y que lo hemos tomado como algo natural o lo hemos tomado como algo que se produce por las situaciones externas de nuestra vida, fracasos, malas relaciones,
traiciones, abandonos, en fin. Y recurrimos a la parte física, a la parte que pensamos que nos puede remediar, psicología, psiquiatría, terapias, en fin, todo esto, y no tomamos en cuenta que todo esto es producto de no estar tomando los bienes que el aire de la divina voluntad mantiene alrededor nuestro. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos entender de esta lectura? Necesitamos entender que todos los bienes que contiene la divina voluntad están a nuestro alrededor y a nuestra disposición. Dice, sino que mi misma voluntad se quiso constituir aire para el alma, y así toda aquella sustancia de los bienes que ella contiene pudiera, como aire que invisiblemente todo lo invade, penetrar en el fondo del alma y llevarle el alimento divino, la vegetación y todos los bienes, la virtud que respira todo lo que es cielo, la fortaleza invencible, la fecundidad de todas las virtudes. Esto es como dice Jesús, que la causa de todos los males del ser humano es la ausencia de Dios en nosotros. Bueno, pues ahora la causa de todos los bienes es la presencia de Dios en nosotros. Y esto es algo que deberíamos de tener en mente, no solo nosotros, sino todo aquel que se dedica a ver a estas personas, o sea, tratar de llevarlas por este camino, porque es el camino que puede remediar no casi, sino todos los males de tipo, ¿cómo diríamos? Psicológico, todos los males de la persona, de comportamientos, en fin, que sería necesario que estas personas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfocaran a esa persona hacia Dios. Terrible decepción, no lo hacen. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que seguimos cada día con un aumento, no sé, desmedido de estos problemas, sobre todo en las situaciones actuales. Situaciones de temor, situaciones de inseguridad, de incertidumbre, situaciones en que estamos viendo que como que el mundo se nos viene encima y que no tenemos la capacidad de enfrentarlo. Yo no tengo capacidad de enfrentar una guerra. Yo no tengo capacidad de enfrentar un gobierno comunista. Yo no tengo capacidad de enfrentar una crisis económica. Entonces, toda esta inseguridad, que es nuestra voluntad humana tan pequeña, tan débil, que se encuentra en estos problemas, no tiene el alimento necesario para poder fortalecerse. Que diferente sería el estar siempre respirando continuamente este aire de la voluntad divina que contiene todos los bienes, no habría ningún problema con la situación que se presentara. Pero, ¿qué hacemos? Y de ahí que Adán, cuando piensas en Adán, dice uno, bueno, ¿y Adán a qué se dedicaba todo el día? Toda la noche. Digo, pues sería a degustar continuamente al Señor que lo rodeaba por todas partes. Esa era su vida, digo yo. Así es, antes del pecado. Eso es, antes del pecado. Y qué horrible, pobrecito. Y después del pecado, ¿qué pasó? Pues que ya no lo Que pudo. tuvo que enfrentarse a todo lo que venía, pero ya sin la ayuda de la divina voluntad. Y se empezó a enfrentar a una tormenta, se empezó a enfrentar a una sequía, se empezó a enfrentar a una tierra que no produce, se empezó a enfrentar a plagas, en fin,
Se empezó a enfrentar a la muerte con su hijo, ¿sí? O sea, debe haber sido una vida tremendamente difícil para Adán. O sea, cuando está recibiendo todo el efecto de aquella desobediencia, pero sin tener conciencia de lo que está pasando. Digo, cuando encuentra a Abel muerto, debe haber sido un choque pavoroso lo que le sucedió, ¿sí? Y sin embargo, bueno, algo le quedó. Dios no le borró todo el recuerdo de él, le dejó lo necesario para empezar a acercarse. Alguna cosa para empezar a tratar de ser agradable a los ojos de Dios. Ahí empieza el sacrificio y empieza la oración. Ojalá y que esto calara en nosotros para ver lo que es la oración, la invocación, los sacrificios. Es la manera de enfrentar la ausencia de Dios. O sea, ¿y por qué digo esto? Porque Abel y Caín presentaron ofrendas a Dios. Uno presentó ofrendas de sus cultivos y el otro presentó ofrendas de sus ganados. Eso quiere decir que Dios les había dejado como la indicación de ofrendarle a él la parte, las primicias de sus trabajos, y todo con la finalidad de acercarse a Dios. Pero esto viene de la carencia de Dios en ellos. Esa es la oración. Eso es los sacrificios, eso es el ayuno, eso es todo lo que se practica en la actualidad. Por eso es que cuando se llega a la divina voluntad, que es la plenitud de los bienes que Dios contiene, en ese momento, o sea, todo aquello que era lo necesario en la parte de ausencia, ya no tiene sentido. Ahora se vive en la plenitud de todos los bienes, y el punto principal está en la continua atención en no salirse nunca de esta divina voluntad. Y cuando se dice, Salvador, que tiene todos los bienes a su disposición la criatura, entonces simplemente es tomarlos por la fe, decir, a ver, me hace falta fortaleza, pues es mía, Señor, entro en ti, la encuentro en ti, punto, es mía. Claro, claro. Así de sencillo. O sea, por eso hemos hablado también, o sea, de que en la pasión de Jesús encontramos todos los remedios. O sea, y no es en el remedio que yo encuentro recordando la pasión de Jesús. No es haciendo un vía crucis. No es acudiendo el jueves y el viernes santo a las funciones de la iglesia. O sea, eso es un recuerdo, es una conmemoración, sí, pero eso no nos sirve de nada. La pasión de Jesús es una vestidura que debemos ponérnosla nosotros, y está continuamente en el libro de las 24 horas. Fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también. Fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas junto conmigo. Toma mis reparaciones para que tú me repares con mis mismas reparaciones. El hombre ha perdido la fuerza para enfrentarse a sus enemigos, ha perdido la luz para dirigirse, ha perdido todo. ¿Por qué? Porque ha perdido mi pasión, ya no la tiene con él. Entonces, el vivir en la divina voluntad es ponernos la vida divina en nosotros. Yo creo que esto necesitamos como pensarlo mucho, analizarlo. ¿Qué quiere decir que yo me ponga la vida divina? Lo que quiere decir es que voy a tenerla en mí como mía. Y todo lo que Jesús pasó, todo lo que Jesús vivió, es lo que yo voy a vivir, lo que yo voy a tener en mí.
para enfrentar todo lo mío. Sí, se entiende. Yo creo que es el punto, revestirnos de la pasión de Jesús. Y yo diría revestirnos de la vida de Jesús, no solo de la pasión, sino de la vida. Sí, Ismael. Sí, doctor, me llama la atención. Bueno, me lo imagino cuando el mundo se nos viene encima, pues lo lógico es que corramos, ¿no? Pero es al revés. Nos vamos hacia el mundo. Entonces, pues, ¿cuál es el efecto? Intranquilidad. Ahora, con lo que está diciendo de las enfermedades, pues, ese conocimiento ya nos pone en otra perspectiva, ¿no? Porque regularmente, ¿qué hacemos? Acudimos al doctor y lo que nos está diciendo, ¿no? Que no, esta es la parte, pues es una lógica, ya leyendo esta lectura donde dice que pues, la criatura, en el momento en que la criatura respira divina voluntad, va a ir de la mano con el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo trabaja de una forma perfecta, ¿no? Esta es la obra maestra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? El efecto va a ser de paz, de tranquilidad y pues mejoramiento físico, a fin de cuentas, ¿no, doctor? Entonces, inclusive hasta dormidos, ya estando en la divina voluntad, pues van a correr igual el aire exterior con el aire interior, ¿no, doctor? Es muy importante es lo que nos está diciendo con respecto a acercarnos a Dios para la cura de todos los males que tenemos, ¿no, doctor? Sí, así es. Así es, o sea, en Dios está todo el bien, ¿sí? Y aunque las cosas aparentemente parezcan malas, bueno, malas en el sentido natural como lo vemos nosotros, todo lo debemos tomar como si fuera voluntad de Dios. Jesús le dice a Luisa, no importa lo que te venga, no importa si viene como cosa natural, o sea, enfermedades, en fin, no importa si viene del hombre, o sea, traiciones, injurias, todo lo que el hombre le puede hacer al hombre. No importa si viene de parte del demonio, vejaciones, o incluso que venga de parte mía, todo lo debes tomar como voluntad mía y lo debes vivir como voluntad mía. Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, tú hablas mucho de esto, de que la felicidad de tu voluntad no se aparta de la criatura, pero tú y tu mamá siempre vivieron con sufrimientos y siempre vivieron con carencias, o sea, hablando de que la divina voluntad se tiene todo. Y le dice, mira, te equivocas. Los sufrimientos de nosotros fueron sufrimientos de oficio, de oficio. Es el trabajo que les tocó hacer. Y ese trabajo lo hicieron, o sea, se sometieron a todo el sufrimiento, a todo el dolor, pero eso no les quitó el gozo y la felicidad de que la divina voluntad o la divinidad les puede estar dando continuamente. Entonces, así es la cosa. Doctor, yo al Sí, respecto, hermanita. también quiero comentar, bueno, que como que esa es la clave que uno debe transmitir en el trabajo que haga como terapeuta o como médico o en la experiencia con los demás, porque pues en Cristo tenemos el gran ejemplo de cómo afrontar todo lo que nos venga, sea esta enfermedad, sea que los hijos fallen, sea que todo lo que ahora actualmente se está viviendo. Y y se ve lamentablemente pues en terapeutas, en psicólogos,
cómo se están uniendo a todas estas distorsiones que hay actualmente y también dañando a los pacientes, a los papás, los desubican, los desorientan y pues no están ayudando como debería de ser. Ujú. Así es. Entonces Y no es hablando, como evitando el mal que se está teniendo, sino es enseñarles a cómo afrontarlo, cómo ese es el punto. vivirlo. Y ese es trabajo de ustedes. Sí, O sea, como terapeuta, esa debería de ser tu finalidad. Perdón, voy a parecer indiscreto, pero me parece muy obvio lo que estamos hablando con esto que recibí hoy, sin decir nombres ni nada por el estilo. Es un mensaje que dice, llevo un año leyendo el libro de cielo y meditando las horas de la pasión. Ello ha confrontado grandemente y cuestionando el trabajo que desempeño de psicoterapia. Por eso es que le digo que ha cuestionado mi forma de acompañar a la gente, pues antes lo hacía con las herramientas de la psicoterapia Gestalt, cuya finalidad es acompañar al paciente generando el ambiente propicio para que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo para vivir como no quiere. Hablando ahora en divina voluntad, que descubra que de su voluntad, que es su voluntad la que está provocándole el síntoma físico y emocional que lo aqueja. Ahora que sé que el daño principal está precisamente en actuar separado de la divina voluntad, pues no sé cómo acompañar a la gente sin decirle que la raíz de todos sus problemas está en su desconexión con Dios. No sé, no solo, no sé darle sesión sin hablar de la parte espiritual, pues somos seres integrales. No solo somos mente y cuerpo, sino también alma y espíritu. Y mientras no se trabaje la parte espiritual, seguirán atorados, patinando en el mismo lugar. En la gente se presta y que en algún momento en la gente que se presta y que en algún momento hay oportunidad de tocar la parte espiritual. Es magnífico el avance y ver cómo van saliendo de la depresión y la ansiedad más rápido, en comparación con los que solo se quedan en la parte de la psique y el trabajo a nivel humano. Me parece perfecto esto que me envían hoy, porque es lo que estamos comentando. Exactamente esto. Igual que el ejemplo que pusimos de esa pareja homosexual, ¿recuerdan? sí. Cómo una pareja homosexual con leer la divina voluntad se corrige totalmente. Y ahora están entregados a leer y a tratar de vivir la divina voluntad. Y esto nos confronta totalmente con las opiniones que hay de que la criatura debe, para poder entrar en la divina voluntad, debe entrar en estado de gracia. No es cierto. En el momento que Dios incide en aquella alma, empieza a haber un cambio y empieza inmediatamente a tratar de vivir esto. Y eso lleva al punto de lo que leíamos en el testimonio de estas personas, que ya están totalmente separadas, ya no hay contacto físico, ya no hay nada, y ahora lo único que hay es vida, o tratar de hacer vida en la divina voluntad. Sí. Creo que es maravilloso estos pequeños, pues ¿cómo podríamos decir? Dulcecitos que nos va mandando las personas, porque son algo que realmente vale la pena entender que así es.
Sí, que cuesta trabajo porque si la gente no alcanza a descubrir lo que Dios puede obrar en uno, pues precisamente se queda en esa parte de decir, ah, no, entonces en uno que vive en pecado mortal, pues ¿cómo se va a acercar Dios? Pues para eso vino Jesús, no vino por los que no No, no vino pecaban, por los ¿no? santos, sino por los Sí, vino por pecadores. los enfermos. Así es, Maritza, y eso es para ti también, o sea, como te digo, en tu trabajo de terapeuta deberías de aplicar esta parte, ¿no? Y yo creo que debes tener ya experiencias sobre esto. Qué bueno. Es la lectura 17-23, noviembre 27, 1924. La inmutabilidad de Dios y la mutabilidad de las criaturas. Estaba pensando en la inmutabilidad de Dios y en la mutabilidad de las criaturas. ¡Qué diferencia! Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre benigno Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, mira, no hay punto donde mi ser no se encuentre. No tengo hacia dónde moverme, ni a la derecha ni a la izquierda, ni delante ni atrás. Ningún vacío existe que no esté lleno por mí. Mi firmeza, no encontrando punto donde no esté yo, se siente inquebrantable. Es mi inmutabilidad eterna. Esta inmutabilidad inmensa me hace inmutable en los placeres, lo que me gusta siempre, inmutable en el amor, en el gozar, en el querer. Amada una vez una cosa, gozada, querida, no hay peligro de que me cambie. Para cambiarme, debería restringir mi inmensidad, lo que no puedo ni quiero. Mi inmutabilidad es la aureola más bella que corona mi belleza, que se Mi extiende cabeza. que corona mi cabeza, que se extiende bajo mis pies, que rinde eterno homenaje a mi santidad inmutable. Dime, ¿hay acaso algún punto donde tú no me encuentres? Bueno, creo que esto también es necesario que lo entendamos. Dios no puede cambiar. O sea, aquí lo pone desde el punto de vista de su inmensidad. Para cambiar se necesita cambiar de un lugar a otro, o sea, de un estado a otro. Y su inmensidad, su infinitud es tanto en la parte de su ser, que es infinito, como en la parte de su hacer, o sea que son todos sus atributos. Entonces no hay forma de que él pueda cambiar. Lo que nosotros consideramos como cambios, o sea, lo que vemos tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo es un poco menos frecuente, pero en el Antiguo Testamento hay muchísimo cambio, ¿sí? En el comportamiento de Dios. Y por eso pensamos que Dios se enoja, que Dios se irrita, que Dios se contenta, en fin. Y no es eso, es el hombre el que cambia de estado. El hombre cambia de atributo en donde se mueve. El hombre se puede mover en el atributo de la bondad, en el atributo del amor, en el atributo de la justicia, en cualquier atributo de Dios. El hombre se puede cambiar de uno a otro y encontrará en cada atributo, encontrará todos los dones y todo lo que contiene ese atributo. En la justicia encontrará la parte no podríamos decir punitiva, sino la parte que le corresponde, lo que quiere recibir la persona. En la parte del amor, pues encontrará el amor. En la parte de la bondad, del perdón, encontrará lo que contiene. Pero Dios no cambia, ¿sí? Cosa que nosotros cambiamos continuamente. Entonces, Dios no puede cambiar. La decisión de amarnos está y permanecerá continuamente. Nunca, nunca quitará esa decisión. Si yo me cambio al atributo de la justicia,
bueno, ya no podrá hacer uso del atributo del amor y entonces me apartará de él. Pero no es él el que cambia, soy yo el que cambia. O sea, que es Seguimos. como si la criatura pusiera en acto, Dios no cambia. Entonces la criatura es como que pone en acto el atributo divino. Si se pone en la justicia, pues pone en acto lo Así pone en es, marcha. así es. Es como el sol. El sol contiene en él mismo, o sea, todos los dones y los atributos necesarios para madurar todo el mundo vegetal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a una semilla nace una naranja, un naranjo y en otra nace un peral? Bueno, porque cada uno busca el atributo que le corresponde, que tiene el sol, para poderlo tener. No es que el sol ande buscando una semilla de naranja o una semilla de pera o una de papaya, sino lo contiene todo, pero es la semilla la que se coloca en ese atributo y es en donde se desarrolla, donde obtiene todo lo necesario para desarrollar lo que es. Lo mismo somos nosotros. Si nosotros nos pusiéramos en el atributo que nos corresponde de Dios, lo que estaríamos generando o desarrollando en nosotros sería una vida divina personal de nosotros, no una vida genérica, sino es una vida divina personificada. Ninguno de nosotros será igual, todos seremos diferentes, todos divinos, pero todos diferentes, con ¿cómo se llama? Con cada uno de los atributos que Él quiere poner en nosotros. Ujú. Seguimos. Doctor. Mientras esto decía, ante mi mente se hacía presente esta inmutabilidad divina. Pero ¿quién puede decir lo que comprendía? Debo decir desatinos, y por eso mejor paso adelante. Al hablarme después acerca de la mutabilidad de la criatura, me decía, pobre criatura, cómo es pequeño su lugarcito. Y además de pequeño, no es ni siquiera estable y fijo su lugar. Hoy en un punto, mañana arrojada a otro. Esta es también la causa que hoy ama. Le agrada una persona, un objeto, un lugar y mañana cambia y quizás hasta desprecia lo que ayer le agradaba y amaba. Pero ¿sabes tú qué es lo que hace mutable a la pobre criatura? La voluntad humana la vuelve voluble en el amar, en los placeres, en el bien que hace. La voluntad humana es aquel viento impetuoso que mueve a la criatura como una caña vacía a cada soplo, ora a la derecha, ora a la izquierda. Por eso al crearla, quise que viviese de mi voluntad, a fin de que deteniendo ese viento impetuoso de la voluntad humana, la hiciera firme en el bien, estable en el amor, santa en el obrar. Quería hacerla vivir en el inmenso territorio de mi inmutabilidad. Pero la criatura no se Espérame tantito. Creo que esto también vale la pena el analizarlo. Nosotros pensamos que vivimos en la libertad y pensamos que nuestra vida se extiende en ese ámbito de la libertad y que Dios lo que quiere es circunscribirnos, dejarnos atados a Él. Y pensamos que eso es como indecoroso para nosotros. No nos damos cuenta que vivimos en un mundito muy pequeño. O sea, a veces decimos un mundito de corcholata. Sí saben lo que son las corcholatas, ¿verdad? Bueno, no No, saben lo que qué es son un las? corcholata, No. De este lado del charco, no. ni al final del planeta aquí, bueno, del continente. Las corcholatas eran con lo que se tapaban las botellas de refresco antes.
No sé si han visto las cervezas. Las cervezas todavía usan una corcholata, que hay un destapador para sacar la Sí, sí, tapa. sí. Ah, Bueno, esas son las corcholatas. Entonces vivimos en un mundito de corcholata en donde tenemos una inmensidad alrededor para donde cambiar, ¿sí? Porque no somos infinitos. Estamos circunscritos a un pequeño mundito. Y Dios lo que quiere es quitarnos esta estrechez de mundo y ponernos en la infinitud de su mundo, de ese mundo infinito. Nos quiere compartir su infinitud y nos quiere compartir su inmensidad. Y ahora yo puedo navegar en todo lo que es Dios. Y eso es lo que Él llama libertad. Y nosotros pensamos que eso es esclavitud. Y ahora, lo que yo llamo libertad, que es mi mundito, es lo que Él llama esclavitud. Porque vivo esclavizado a mi voluntad, vivo esclavizado a mis placeres, vivo esclavizado a mis gustos, vivo esclavizado incluso al medio ambiente. Tremendo, ¿no? Padre Dominique, buenas noches. Buenas noches, me equivoqué otra vez de hora, no entiendo. Buenas noches a todos. No sé qué, Bueno, qué pasó. ya casi llegó para despedirnos, Padre. No, ¿verdad? No, todavía estamos. Pero para mí es las 5 de la tarde. 5 de la Las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Por eso empezamos a las 9, que son las 4 de la mañana para usted. Ya se igualaron los horarios. Es que la semana pasada México no había cambiado y ahí la confusión. Bueno, eso sí. Bueno, pero ya. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, padre. Buenos días. Bueno, entonces sí se entiende esta libertad irrestricta a la que Dios nos quiere invitar. No hay límite, es el infinito en donde nos quiere poner. Y nosotros pensamos que nos quiere tener esclavizados en él y pensamos que el mundito de corcholata, ahora sí ya sabiendo qué es la corcholata, es la libertad nuestra. Estamos total y absolutamente equivocados, ¿no? Sí, doctor, pero la criatura no se contentó. Quiso su pequeño lugarcito y se volvió el juguete de sí misma, de los demás y de sus mismas pasiones. Por eso ruego, suplico a la criatura que tome esta mi voluntad, que la haga suya, a fin de que retorne a aquella voluntad inmutable de donde salió, a fin de que no más voluble se vuelva, sino estable y firme. Yo no me he cambiado, por eso la espero, la anhelo, la quiero siempre en mi voluntad. Bueno, y esta es la explicación por la que Dios no cambia con nosotros. No importa lo que hagamos, no importa las tremendas ofensas o cosas que hagamos en contra de él. Él sigue siempre en lo mismo, no puede cambiar. Cambiará, o sea, no en el sentido estricto, sino en el momento que yo decida apartarme de él por toda la eternidad, o sea, en el momento de mi muerte, si le digo no quiero, ya no tendrá vamos a decirlo de esta manera, la esperanza de que me cambie al atributo del amor. Pero en el atributo del amor sigue amándome, pero me sigue amando ahora en la parte divina que Jesús hizo por nosotros. Que eso es lo que también hemos hablado en ocasiones. Esta parte divina que Jesús realizó por cada uno de nosotros, esa parte está en Dios y está en el atributo del amor, y Dios seguirá amando eternamente
la vida divina que Él pensaba, que Él quería vivir en nosotros, la seguirá teniendo con Él en el atributo del amor para seguir amando y recibiendo amor divino por parte nuestra, pero a través de Jesús. Mientras que nosotros estaremos gozando del trópico cálido y bello del infierno. ¿Sí se entiende? O sea, no hay posibilidades de que Dios pueda perder a nadie. Dios nunca perderá una vida que Él sacó de sí para ser vivida por una criatura, sino que la recibe incluso multiplicada, porque la vivió Jesús, la vivió María, la vivió Luisa, que son las tres obras en donde tenían que repetir la vida de todos para que Dios pudiera admitir que viniera el Redentor, en el caso de María, para que Dios admitiera venir el reino, que se instaurara el reino de la divina voluntad en Luisa. Y en Jesús, bueno, pues es obvio, Él es el Redentor. Él es el que tenía que emparejar todo lo que Dios había perdido. Por lo tanto, tendrá esas tres vidas repetidas en Él por cada uno de nosotros. Y luego cada uno de nosotros se unirá a lo que Luisa hizo, porque ella es el eslabón que está unido con Jesús, y nosotros nos uniremos al eslabón de Luisa para repetir junto con ella lo que ella hizo. Por lo tanto, Dios encontrará eternamente todo lo que deseó tener en cada uno de nosotros. Es una maravilla entender que Dios nunca perderá nada. Y luego también, Salvador, por ejemplo, aquí alguien leyendo esto diga, bueno, pero es que yo soy tan voluble que yo como cuando me voy yo a estabilizar, a ser un poco como el Señor. Y, por ejemplo, pues aquí dice, es como una dinámica distinta, hablando antes de los terapeutas. Si se enseña a la gente a decir, bueno, vamos a ver, no tienes ni lo que te hace falta, eres voluble, eres inestable, eres lo que sea. Bueno, pues empieza a tomarlo. Entra y toma, que es tuyo, te rodea por todas partes. Todo lo que te haga falta está a tu disposición. Y entonces desarrollaríamos, digo yo, que esa actitud, actitud basada, por supuesto, en la confianza en sus palabras, pero una actitud no ya dependiendo de lo que yo pueda hacer, como hasta ahora, ¿no? Practicando, luchando, yendo a terapeutas o retiros de sanación y todas estas cosas, sino me acostumbraría ya a moverme en esa inmutabilidad de la providencia constante que está ahí, que me dice, toma todo lo que necesites. Así todo. es. Por fe, claro, porque... No, pero mira, por ejemplo, cuando Jesús empieza a hablar de cuando esté instaurado su reino, que habla de los bienes que la criatura obtendrá, bienes espirituales, en fin, pero también se refiere a la parte material. Y dice, también en el cuerpo habrá grandes cambios. O sea, y como se quita el germen de todos los males, que es la voluntad humana alejada de la voluntad divina, o sea, se quita el pecado, ahora incluso las enfermedades se alejarán. Y lógico, toda la parte emocional, lo que comentábamos hace un momento, o sea, con Maritza, y este testimonio que leí de esta persona que es psicoterapeuta, cómo está notando ya con el hecho de que empieza a hablar con sus pacientes de Dios y cómo ve la mejoría y de una manera muy rápida. O sea, ese es el punto. Necesitamos entender que lo que nos hace falta en nuestra vida es Dios. Así que, adelante. Doctor, Sí, Ismael. sí, doctor. Como la voluntad humana es nómada, ¿no? Porque Nómada, muy bien. no encontramos el verdadero amor
ni la verdadera felicidad, ni la verdadera paz. O sea, hay una lógica de que nos tenemos que estar moviendo de un lado a otro. En el momento en que hagamos la divina voluntad, pues ya no buscamos nada porque ya estamos viviendo en la plenitud, ¿verdad? En la plenitud de lo que realmente nos corresponde. Y ahí pues vienen los efectos para todo, ¿no? Ahora sí que un beneficio para todos los bienaventurados, los que todavía no nacen, bueno, en la divina voluntad ya nacieron. Y ese es el punto, ¿no, doctor? Que no hemos encontrado el verdadero amor, la felicidad y la paz y todo lo demás, ¿no, doctor? Así es. Así es. Bueno, como ahora están muy calladitos, nos va a dar tiempo de leer otra. Sí. Creo que sí, ¿verdad? Ok. Doctor, solo un comentario respecto de esa lectura, Sí. que el tema de la volubilidad humana, de la voluntad humana, incluso Jesús la utiliza como un recurso didáctico en Luisa, obviamente, y pues nosotros, porque le va, digamos, instruyendo al alma para incluso volverse un poco indiferente o podría decir hasta inmune a todo lo que le viene. Luisa decía, por ejemplo, si las criaturas me alababan, yo veía con desprecio esas alabanzas pensando en su volubilidad. Hoy me alaban, mañana me odiarán. Entonces, el alma se vuelve prácticamente inmune a lo que le llegue. Y ya no estamos como sujetos o a expensas de que nos llegue una mortificación o llegue una cosa favorable. Somos prácticamente inmunes. Entonces, hasta en ese aspecto utiliza esto Jesús para instruirnos, ¿no? Instruirnos espiritualmente. Así es. Y yo creo que en este sentido es más peligrosa la alabanza que la crítica. O sea, la crítica te puede poner en contra, puedes sentir, o sea, toda una reacción violenta, o al contrario, o sea, como bajar tus humos. Pero la alabanza te vuelve soberbio. Eso es tremenda la alabanza. Ya estando en este ambiente de inmutabilidad, o sea, si Dios realmente nos comparte esa inmutabilidad, ya no importa lo que recibamos, ¿no? Alabanza, crítica, lo que sea, siempre seremos iguales, 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 iguales. Así que sí, ojalá que realmente entremos a vivir en este ambiente y que podamos tener esta inmutabilidad en nosotros. Y Ya sobre no todo andaremos... Bueno, digamos, el conocimiento de los atributos divinos, como de la inmutabilidad y todos los que tiene la divinidad, es muy importante, digamos, comprenderlos porque al final de cuentas la divinización a la que estamos llamados en Libro de Cielo, pues es simplemente esto, que nos quieren compartir todos los atributos divinos. Por ejemplo, en otro pasaje, cuando Jesús le habla de la simplicidad, el espíritu de Dios es simple, el ente supremo es simple, le dice, quiero volver al alma también igual que yo, simple. Y así cuando le habla de todos los atributos, le va dando a entender, mira, este soy yo, como Dios soy simple, inmutable, infinito. Y bueno, uno dice, pues qué padre que Dios sea así. Sí, pero quiere que el alma también se vuelva igual. Y es cuando ahí nos cuesta mucho trabajo de entender cómo podemos llegar a ser simples, como es el Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo. Así es, nada más que aquí hay una pequeña trampita, una trampita. ¿Cómo podemos llegar a ser? No. Cómo podemos llegar a ser es no hacer nada, sino simplemente permitir que Él sea el que lo haga, quitando lo nuestro. Ese es como el punto clave, ¿no? Recordemos, nos va a cambiar
su vida por nuestra vida y nos va a cambiar su temperamento por nuestro temperamento. Cuando hablamos de temperamento, pensamos en la manera de reaccionar inmediatamente y lo circunscribimos a los temperamentos que conocemos humanamente. Pero luego me dice que su temperamento son todos sus atributos, todos, o sea, infinitos, puestos todos en el mar inmenso del amor divino y movidos por su voluntad. O sea, ¿qué me va a dar? Me va a dar todo lo que Él es. Me va a dar todo lo que Él es para que ahora mi voluntad humana tome a la voluntad divina y le diga, ven, vamos a actuar. Mi voluntad humana pone el acto y la voluntad divina pone el atributo necesario. Y como la voluntad divina es unidad, entonces en cada acto nuestro van todos los atributos divinos, todos. Por eso es que cada acto se vuelve un acto divino y cada acto genera una vida divina, porque es todo Dios que se mueve en cada acto. Entonces es imposible cambiar. Ya no tenemos forma de cambiar, porque siempre nuestro acto será igual que el acto de Dios, un acto único. No habrá dos actos. Será el hacer, el darle vida a la divina voluntad en mi acto. Y ese será el único acto que haga. Todo lo que se vea son los efectos de ese acto. Igual que en Dios. Él tiene un solo acto, pero lo que nosotros vemos son los efectos de ese acto único de Él. O sea, eso sería como la simplicidad, nos reduce a un punto y Claro. nos convertimos en seres así. Y además también que en las situaciones, cuando dice el temperamento de Jesús sería que en las situaciones que nos tenemos que desenvolver, que la divina voluntad quiere desenvolverse, está aplicando ahí sus atributos. Entonces sería eso, la vida de Jesús, ¿no? Que no está sometido, él no tiene un temperamento, un carácter, no, tiene atributos divinos. Eso es. Que se usan en cada situación. Hay un error que se ha difundido últimamente en que dicen que la divinización de la criatura se llevará a cabo en el cielo. Eso no es cierto. La divinización de la criatura se lleva en la tierra, porque si no, entonces el plan de Dios quedaría frustrado. En el cielo todos viven vida divina, todos. ¿Sí? Unos con mérito, otros sin mérito, otros con poco, con mucho, pero todos viven con vida divina. Pero ahí la vida divina ya es nada más de Él. No hay una reciprocidad. ¿Sí? Buenas noches. Perdón, esto sería con el primer mandamiento que dice, escucha Israel, Elohim, o sea, Dios es uno, o sea, todos unidos en Él, todo en uno, en esa unicidad en Él. Uh-huh. O sea, todo está en Él, todo está en Jesús. Sí, recordemos que Jesús es el adextra de Dios. O sea, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y ahí es donde está la unicidad de Dios en cuanto a la creación. Y es lo que nosotros, la doctrina hemos aprendido como cuerpo místico. Bueno, sí. En realidad somos el cuerpo místico que estamos perteneciendo al mismo cuerpo, al mismo organismo. Somos carne de la carne de Jesús. ¿Sí? Yo creo que es muy fácil entenderlo en nosotros. Sí. Ahorita, por ejemplo, estamos platicando. Podríamos decir que estamos platicando, es nuestra boca, nuestro cerebro el que está funcionando. Y yo pregunto, ¿y los pies, nuestros pies, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros pies ahorita?
unidos a al mismo acto del amor. Están platicando, porque son unidad son unidad con nosotros. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Como decimos, no, mis pies están allá abajo, están tranquilos o están moviéndose, pero no están platicando, no tienen boca, no, sí tienen boca. La boca es mía. Y cuando yo camino, mi boca está caminando. ¿Estaría concurriendo? ¿Sería concurrir? Estaría concurriendo, o sea, si lo quieres ver así, pero somos unidad. Somos unidad. Somos un todo. Dios es un todo. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Dios es un todo que cuando Dios genera al Hijo, se mueve todo Dios, pero también se está moviendo el Hijo. Y aunque aparentemente en el tiempo todavía no está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Y ahí está la humanidad del Verbo. Y ahí estamos todos. Si no fuera así, entonces Dios tendría múltiples actos. Y no, Dios tiene un solo acto. Y todo lo que vemos es efecto. Nosotros, en realidad, si tomamos las cosas tal cual, nosotros somos un solo acto, pero un acto de voluntad humana. Todo lo que tenemos en nosotros, lo que somos, lo que conocemos, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, las amistades que tenemos, los hobbies que tenemos, todo es producto de un solo acto, que es voluntad humana, que ha desarrollado una vida humana. Dios es lo mismo, todo Él, moviéndose en su voluntad, ha desarrollado una vida divina. Bueno, ahora es tan sencillo como decir, quítate tu vida y te doy la mía. Ahora entiendo que si me da su voluntad, me está dando todo. Me está dando su acto de generar al Verbo. Me está dando su acto de la procedencia del Espíritu Santo. Me está dando su acto de la creación. Me está dando su acto de la redención, de la santificación. Concurro en todo lo que Él, porque ahora tengo su voluntad en mí. Y su voluntad, recordemos, es el motor y el almacén de todo lo que Dios hace. Entonces ahora ese almacén, yo ya me quité el mío y ahora tengo el de Él. Quizás Ismael con su tienda, en el almacén de su tienda está todo. ¿Qué pasaría si quita todo lo que hay en su almacén y el Palacio de Hierro pone todo lo que tiene en el almacén de Ismael? ¿Qué pasaría? ¿Te gustaría, Ismael? Sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, o sea, sería un cambio inmenso lo que estaría recibiendo. Y eso es lo que Jesús está queriendo hacer con nosotros. Nos está queriendo quitar lo nuestro, o sea, que nos quitemos lo nuestro para poner lo de Él. Sí, padre. Fíjate, doctor, que me hiciste recordar un texto. Lo que tú estás diciendo lo encontré hace algún tiempo, pero con otras palabras, claro, en el Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova. Aquí lo tengo. Es el número 20 del tratado. Me parece sumamente profundo y muy cierto, aunque sea difícil de entender. Les leo este fragmentito. Dice: para que esas obras sean completamente perfectas, es necesario que dichas operaciones sean realizadas en nosotros sin nosotros, y que la operación divina sea en Dios sin el hombre.
O sea, esto está, pero casa muy bien, coincide con lo que tú comentabas y lo vinculo para poderlo comprender mejor con una conversación que hubo entre otra gran santa, doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, platicando con Dios. Le pregunta a Catalina, a él, ¿tú quién eres? ¿Y quién soy yo para que tú te fijes en mí? Y entonces Dios le responde a Catalina de Siena, yo soy el que soy, y tú la que no eres. Así es. O la que vas a hacer. Bueno, no le dijo eso, pero eso es lo que está escrito así es. En la biografía, ¿no? O sea, en la medida en que vamos dejando de ser, Dios va siendo en nosotros. Con nosotros. Así es. Pero con nosotros, ¿eh? Con nosotros. Ahí sí hay que agregarle un poquito, porque no es sin nosotros, sino con nosotros. Ok. Porque se trata de esa relación mutua de amor. Entonces, es sin nosotros en la parte de acción con lo nuestro, pero con nosotros porque somos los que movemos esa parte divina. Claro. Es maravilloso, ¿no? Y hay una lectura, Salvador, cuando le dice, que al hilo de esto que dice el Padre, cuando le dice Jesús a Luisa, tú no eres sino la sombra de tu ser. Entonces se refiere a que tú eres, vamos, que tú no conoces la parte que tú eres realmente. ¿Se puede referir a eso? No eres más que la sombra de la parte que ¿qué? No, le dice, tú no eres sino la sombra de tu ser. Uh-huh. Y entonces yo cuando lo he pensado digo, ¿a qué se referirá? Se referirá a que pues somos eso que ha sacado de sí, pero que desconocemos totalmente. Y por eso lo que sabemos de nosotros es una sombra de lo que somos realmente. Por eso cuando hablamos de sombras de algo difuso, ¿no? O sea, pero no estamos viendo la realidad. Estamos viendo simplemente lo que no permite pasar la luz. En este sentido y tratando de hablar en este contexto, diríamos que Jesús no tendría sombra. Dejaría pasar totalmente la luz porque Él es ser, Él es luz. En el sentido, o sea, que se entienda, ¿no? O sea, estamos tratando de imaginar que si yo proyecto una sombra es porque estoy oponiéndome a la luz. O sea, mi sombra es la oposición a la luz. Pudiera ser, sí. Ya, nada más que aquí nos Perdón, metemos. doctor. Sí. En cuanto a esto que decía el padre de Catalina de Siena, bueno, también nosotros fuimos creados para ser hombres, a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Eso es ser hombre. Nosotros, al perder la semejanza y al desfigurar esa imagen, dejamos de ser. De ser hombres, así es. ¿Y entonces qué somos, Susi? Y somos, como en un momento dice en el libro del cielo, yo creo que somos hombres tapados por el barro, que nos desasemeja, todo lo que nos desasemeja. O sea, recién cuando podemos volver al fin por el que fuimos creados, ahí retornaremos a nuestra plenitud de ser hombres, como fuimos creados, como fuimos pensados. Exacto. O sea, lo que hemos hablado, estamos en el 6º día de la creación. Uh-huh. O sea, el 6º día de la creación que no ha terminado, porque el hombre no está formado.
El hombre está en proceso de formarse. Claro. ¿Sí? Y hablábamos de que ese sexto día corresponde al sexto milenio de acuerdo al calendario judío. O sea, según el calendario judío, estamos en el sexto milenio de la existencia del hombre en la tierra. Entonces, estamos a punto de ser creados, pero no va a ser una creación así para todos, sino el que la quiera recibir. O sea, una pregunta, doctor, cuando usted hablaba de que mis pies hablan cuando yo hablo, y mi boca también, esta unidad que somos, por eso se entendería la necesidad de la resurrección en cierta medida, porque somos una unidad, necesario nuestro cuerpo. La necesidad de la resurrección, según dice Jesús en el libro del cielo, es porque es justo que el cuerpo, habiéndose sacrificado para obtener este don en el alma, que también goce de eso. Y luego dice que la felicidad, esto es increíble lo que está diciendo, la felicidad del alma no sería completa si no tiene el cuerpo, porque somos unidad. Ahí, la unidad del cuerpo y alma. La unidad del cuerpo. Somos unidad y por lo tanto, aunque estemos glorificados, divinizados, esa gloria que podamos tener no será completa hasta que no tengamos la resurrección de nuestros cuerpos, que se vuelva a unificar el cuerpo con el alma, porque ahí es cuando somos. El yo soy de cada uno de nosotros incluye el cuerpo. Y por otro lado, la semejanza es con este Jesús con su cuerpo glorificado. Así es. O sea, en Jesús está en cuerpo y alma. María está en cuerpo y alma. Nosotros, para ser imágenes y semejanzas, debemos estar en cuerpo y alma. Pero es por eso, porque somos unidad. Somos unidad, ¿sí? No somos ni ángeles, ni somos animales. Somos seres humanos que tienen la parte material y tienen la parte espiritual. ¿Sí? Lo único que nos falta es la parte divina, que para tener la semejanza completa con Jesús, que esa es la que nos está queriendo dar ahorita. Retomando la pregunta de ¿qué somos ahorita? Pues somos la sombra. Somos esa sombra, ¿no? Que era, bueno, retomando la plática, la pregunta, ¿qué somos? Somos esa sombra que nos falta el completarnos, ¿no? Al entrar en la divina voluntad, esa viene la plenitud y la complementación y la unión total con Dios. Así es. Y ya no somos sombra, ya estamos en Él, con Él y por Él. Así es. O sea, la sombra aquí puesta como simple figura de lo que pudiéramos ser. ¿Sí? Así es. O sea, debemos entender que nos falta la parte divina. Esto a muchas personas les choca oírlo. Nos falta la parte divina, porque fuimos creados para ser divinos. ¿Sí? Y esa parte divina que no me corresponde por naturaleza, sino es por gracia, es un don, esa es la que me hace semejante a Jesús, la que me hace semejante al hombre Dios. No a Dios, sino al hombre Dios. Sí se entiende, ¿no? Sí, Padre Dominique. No, es eso. Es que se puso para hablar. Si es que si me muevo, se pone Se activa. Pues ahora ni modo, Padre, ahora hable. Doctor,
Sí. Yo aquí ahorita que estaba hablando usted de que Jesús está en cuerpo y alma, ¿verdad? En la gloria. La Virgen también. Y entonces aquí, leyendo nosotros una lectura de la 15:13, ¿verdad? Nos habla en donde dice, ella, hablando de la divina voluntad, es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad. Entonces aquí ahorita que usted decía, nosotros también debemos ser semejantes a Jesús en el alma y en el cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces, ¿cómo está que el cuerpo no es el que peca, sino tiene algo que ver que es el alma la que hace que el cuerpo peque, pero en realidad no es el cuerpo, o sea, la que mueve? ¿O cómo Por está? eso, es que el cuerpo es un utensilio del alma. Ajá. O sea, el cuerpo no actúa por Es sí un mismo. instrumento, ajá. Es un instrumento del alma. Entonces, el cuerpo tiene determinadas funciones, determinadas acciones que no son ni buenas ni malas. O sea, las acciones del cuerpo no tienen esa clasificación. Ajá. ¿Sí? Un movimiento de mis manos, o sea, no es ni bueno ni malo, es movimiento. Sí. Ahora, mi alma, mi voluntad, usa ese movimiento de mis manos para ahorcar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mi voluntad está llevando a cabo con mis manos, con el movimiento de mis manos, un acto que es malo. Pero mis manos funcionaron perfecto. Mis manos no fallaron en lo más mínimo, apretaron lo adecuado, hicieron todo lo necesario para eso. ¿Sí? Igual, si mis manos ahora actuaron, pero para hacer un acto bueno, un acto de caridad, un acto de socorrer al prójimo, no son mis manos las que lo están haciendo, es mi voluntad la que está utilizando mis manos para hacerlo. Y es la divina voluntad la que hace al alma y al cuerpo a la gloria. Así es, que la ponen en el plano divino, porque ahora mi voluntad va a mover los atributos divinos para hacer actos divinos. Así es. ¿Sí? Sí, No vamos a poder ahorcar a nadie con la divina voluntad. Porque sería un estrangulamiento divino. Se va a empezar a asemejar a Jesús. Entonces, a la divina voluntad. Y entonces va a empezar a cambiar los movimientos del cuerpo, del alma, del pensamiento, de todo. O sea, lo que va a cambiar es la voluntad, el alma. Ajá. El cuerpo seguirá los movimientos del alma. Y ahora el alma podrá hacer actos divinos gracias al cuerpo. Sin el cuerpo, el alma no puede actuar. Sí. Por eso Jesús dice que toda voluntad requiere de una vida para llevar a cabo sus acciones. La vida lo está poniendo en cuanto al cuerpo. Sí. Entonces, toda voluntad requiere de una vida donde desarrollar sus acciones. Y luego lo pone al revés y dice, toda vida requiere de una voluntad para poder realizar todos sus actos. O sea, somos unidad, pero la unidad que mueve es la voluntad. Lo movido es el cuerpo. Sí. Entonces, nunca hemos visto un juicio en un juzgado que le hagan un juicio a una pistola. Así es.
No, le hacen Sí, el no. juicio a quien usó la pistola. Sí, entonces el alma va a resurgir a la gloria junto con el cuerpo. Claro. Ahora o hasta que lleguemos al cielo. Por eso, o sea, aquí vas a desarrollar vida divina, Ajá, cuerpo y alma. ajá. Tu cuerpo se quedará aquí, tu alma estará allá, como vida divina. Sí, Pero esa, la gloria total, la recibirás cuando venga la resurrección y tu exacto. cuerpo se una a tu alma allá en el cielo. Ajá. Eso es lo que yo había pensado, pero dije, bueno, como aquí está hablando, no sabía si separarlo o al mismo tiempo unirlo o qué, ¿verdad? Pero entonces, Ujú. ok, la gloria del cuerpo la recibirá en el momento de la resurrección. Exacto. Así es. Muy bien. Ok, gracias, doctor. Ahora, Bien, con pues, respecto a la pregunta que hizo recién, el cuerpo, en alguien que realmente está viviendo en divina voluntad, el cuerpo no sufre ninguna modificación. No digo que se transforme en cuerpo glorioso, pero según Jesús, sí. para mí sí. Cuando se establezca el reino, ahí es difícil entender exactamente qué está diciendo. Porque el reino se establece cuando yo acepto y cuando yo vivo plenamente. O sea, si yo llegara a vivir en el 4º grado, el reino está establecido en mí. Sí. Entonces, vamos a ponerlo así. Cuando el reino se establezca, en ese momento el cuerpo también recibirá grandes beneficios. Ya no habrá enfermedades. O sea, y dice, ya no habrá necesidad de milagros, del milagro curativo, sino serán milagros preventivos. Porque quitada el germen del mal, que es la voluntad humana, obrando sin la divina, el cuerpo ya no se enfermará, ya no habrá envejecimiento. Todo aquel que muera, lo que dice Isaías, todo aquel que muera joven, 100 años, será reputado como maldito. ¿Sí? Que muera joven, 100 años. En fin, o sea, también habrá ese cambio en el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero ahí es difícil decir cuándo. O sea, no sabemos. Igual dice, no habrá corrupción de los cuerpos, quedarán como esperando el momento de la resurrección, ya no habrá putrefacción. Pero volvemos al mismo punto. ¿Será o no será? Luisa se pudrió. Y hemos querido ponerlo en... ¿Mandé? Luisa llegó a vivir en divina voluntad. Ah, claro. Y su cuerpo se pudrió. Así es. La única explicación humanamente que tenemos es que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Te vas a podrir porque si te dejo incorrupta, van a venerar tu cuerpo. Y lo que él quiere es que se venere su voluntad. Y si no, le pasaría lo que pasa con los santos, o sea, que veneran el cuerpo y a veces los hacen pedazos para mandarlos a todo el mundo en una figura de cera y le ponen ahí un dedo y ahora anda por todo el mundo. No se trata de eso. Entonces yo creo que pudiera ser la causa por la que Jesús permite que Luisa sufra corrupción. Pero él lo dice muy claro, la muerte, aunque seguirá existiendo, pero ya no será muerte horrible como la de ahora, que es esa corrupción, sino quedarán como esperando el momento de la resurrección. Y si nos podrimos, pues nos podrimos, no hay problema, total. O sea, uno que otro gusanito, ya después los juntarán todos y nos... ¿Sí? Así que no es problema.
Doctor, en relación a lo que decía de los ángeles, en una lectura se comentaba que los ángeles no tienen dolor, no pueden tener dolor, pero sí pueden tener sufrimiento, como dice en las horas de la pasión, que se tapaban con sus alas para no ver el dolor de Jesús. Ese es el sufrimiento de los ángeles. Por eso, acuérdense que el sufrimiento, Dios, para no hablar nada más de los ángeles, Dios es impasible, es incapaz de dolor, pero tiene sufrimiento. Porque el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es y no queriendo lo que es. Dios no quisiera que nosotros estuviéramos en el lugar en donde estamos. Dios no quisiera vernos pecadores, no quisiera vernos separados de Él, no quisiera vernos como somos, pero somos, nos tiene que ver. Y Dios quisiera que viviéramos todos en su voluntad, que todos tuviéramos la participación de su vida, de sus atributos, de su naturaleza, pero no la tenemos. Entonces, en ese sentido, esta es definición de Santo Tomás de Aquino, en donde dice que el sufrimiento es este movimiento de la voluntad. Y coincide perfectamente, Jesús suda sangre en el huerto, porque aparte de toda la pasión de nosotros que tiene que tomar sobre de Él, en ese momento tiene que tomar también el sufrimiento de la divina voluntad que ha sido rechazada durante tantos miles de años. Entonces tiene que redimir también el sufrimiento de la divina voluntad. Y por eso es por lo que lleva a ese acto de sudar sangre, por el inmenso dolor que le ocasiona tener sobre él el sufrimiento divino. Es que ahora que estábamos conectando, estaba yo pensando en Rosy, que se nos marchó, se nos fue. Y bueno, pues tan sorprendente para todos. Y es una cosa que, nada, que nos lo confirme, Salvador. Por ejemplo, pues ella se marchó, el tema de la enfermedad, lo que le ocurrió, y como tantas otras personas, ¿no? Entonces, ahora que estamos en estos tiempos con la guerra, con las enfermedades, las personas que van partiendo, no es, sería, o sea, lo que pregunto es, no es fruto de la casualidad, sino sería en el contexto de que dice Jesús, a nadie les he dado ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces es un misterio que hemos nacido en esta época, que nos ha tocado vivir, nos está tocando vivir todo esto, afortunadamente, por lo que viene. Y bueno, pues nadie se muere en la víspera, como solemos decir. Entonces sería, pues eso, que el Señor misteriosamente llama a unas personas pues con la enfermedad o con una guerra o lo que sea. ¿Sería así? No necesariamente, Cris. O sea, el punto es, Jesús nos dice que Él mide la duración de la vida no en años, sino en actos. O sea, acordémonos que Él nos dice que antes de crear al hombre, primero creó todos los actos que el hombre iba a hacer. Ya hemos hablado que la palabra acto en Él significa el impulso que Él nos da para poder actuar nosotros. ¿Sí? O sea, para que no se malentienda que Él tuvo que hacer lo que nosotros hacemos. O sea, que Él tuvo que manejar un coche o que tuvo que manejar una computadora, en fin, no. Sino es el impulso para que nosotros podamos usar ese impulso para movernos. En lo que queramos, no importa. Pero dice que el hombre ha hecho medios, ha buscado medios para cortar vidas, o sea que no son decisión de él. Por ejemplo, el aborto. El aborto no es decisión de él que ese producto, que ese ser muera en ese momento. O sea, y todos los actos
que ese bebé tenía que vivir en su vida, o sea, eso en el momento de la muerte, o sea, Jesús en el encuentro que hace con esa alma, le dice, mira, todos estos actos son los actos que yo tenía preparados para ti. Entonces, le tiene que dar a entender que le está negando eso, pero es un alma que está recién creada, es un alma que tiene la presencia de Dios todavía en su piel, o sea, está recordando todavía el momento de la creación de él y está frente a Jesús en una epifanía total de él. En ese momento aquella almita dice, de acuerdo, no hay problema, yo acepto el que estén privándome de la vida, lo acepto, lo pongo como un sacrificio, se tiene que ofrecer como víctima, que ese es el punto del bautizo de deseo, y toma todos los actos que tenía que vivir y los pone en el momento de su muerte. En ese momento acepta morir en la divina voluntad y pone ahí todos los actos que le tocaban vivir. Es una criatura privilegiada. No ha recibido ninguna influencia del exterior. No ha recibido ninguna mala, ¿cómo diríamos?, experiencia. No tiene nada que lo contamine. Por lo tanto, muere como vida divina, pero vida divina llevada a cabo por él en ese último instante. Ojalá y así muriéramos todos. O sea, en ese momento, como vida divina y tomando todos los actos de él. Pero eso no quiere decir que Dios nada más le haya dado un determinado número de actos muy pequeño para morir ahí. De la misma manera, ahorita estamos aquí y de repente llega un sicario o una bala perdida y nos da y nos mata. No quiere decir que era el momento de nuestra muerte. Quiere decir que eso es producto de la acción del hombre en que está tratando de llevar a cabo cosas que no le corresponden, que se vuelve dueño de la vida. En una guerra, tampoco es voluntad de Dios que los soldados mueran en una guerra o que los civiles mueran por una explosión, por una bomba. O sea, pero ahí también es lo mismo. O sea, en el momento de la muerte, en ese momento la acción de la pesca de Jesús, y si el alma dice sí, bueno, ya la hizo. Y las enfermedades, ahí es un poquito también difícil, porque puede ser que la enfermedad no sea deseada por Dios, sino es por nosotros. Aquí digo difícil porque Jesús nos dice que todas las enfermedades son productos del pecado. Y entonces entra la medicina y dice, no me vengas con cuentos. Es esto, es lo otro, es aquello, o sea, damos una razón para la enfermedad. Pero Jesús nos repite que en el momento del reino de la divina voluntad, cuando el reino esté establecido, incluso la materia tendrá cambios muy favorables, porque no habiendo pecado, no habrá enfermedades, porque la enfermedad es producto del pecado. O sea, toda la parte negativa de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, de nuestra alma, se traducirá en un mal funcionamiento de nuestro organismo. Rosy, bueno, es todo un proceso de enfermedades que se fueron acumulando a través de pocos años, porque en realidad fueron pocos años, pero una cosa la llevó a otra, hasta que por fin murió, ¿sí? Bueno, pero Rosy se ofreció víctima. Ahí, en el momento que ella sabe, o sea, el proceso que está llevando a cabo su enfermedad, ella se ofrece como víctima por los sacerdotes, ¿sí?
O sea, es víctima por ellos. Dios acepta ese victimado y ahora, el momento de morir de Rosy, está Dios teniendo todo el sufrimiento de ella, o sea, porque sufrió bastante. Todo ese sufrimiento se lo está aplicando a la vida de los sacerdotes para bien de ellos, para iluminarlos, para fortificarlos, sobre todo en este tiempo que es tan necesario que el sacerdote reciba ayuda. Y Jesús nos invita constantemente a pedir por ellos, a rezar, a ofrecer por ellos, porque están siendo atacados de una manera tremenda. ¿Sí? Y creo que los padres podrían corroborar esto, pero en la actualidad es un ataque frontal contra ellos, no solo de la parte externa, sino incluso de la parte interna de la iglesia. Así que bueno, Rosy muere como víctima por los sacerdotes. No creo que haya sido el momento de que le tocaba morir, pero la decisión de muerte es de Dios, eso sí. El momento que una persona muere es que ahí Dios decidió que ya terminara la vida de esa persona, aunque no haya sido el momento que él hubiera querido. Pero para evitar mayores problemas, mayor sufrimiento, en fin, él decide la muerte de alguien, ¿sí? Entonces quizás, por ejemplo, para las almas que viven en la divina voluntad o los que conocemos, si llegara cualquier ocasión que, bueno, pues antes del tiempo, entonces se daría lo mismo en el momento de la muerte, los actos faltantes se presentarían y se reunirían, ¿no?, en un todo para esta alma y se le daría como hecho. Si mueres en la divina voluntad, sí. Okay. O sea, pero necesitamos llegar como vida a la divina, al momento de la muerte. Ajá. No que llegues como vida humana y que ahí te hagas propietaria de aquello, porque entonces ningún alma pasaría por el purgatorio. Claro, ok, súper, gracias, muy bien. Y con los bebés que no nacieron por un aborto, recién explicaste, y con los bebés que no nacen por pérdidas, ¿no? O sea, sin intención de la mamá, digamos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. O sea, un niño que se aborta por alguna enfermedad, por algún accidente, alguna cosa que provoque un aborto natural. Bueno, eso es natural, espontáneo. Es exactamente lo mismo. O sea, no hay problema con la edad. Puede ser un aborto de recién embrional, o sea, incluso de días, pero ya hay un alma para ese producto. O sea, en el momento que Dios ve que se forma un cuerpo, o sea, unión de esperma con óvulo, ahí está el alma. Y está la vida divina para esa alma. Entonces no hay problema, es exactamente lo mismo. Y son almitas que sería prácticamente imposible que se condenen. Y luego, por favor, vamos a quitar la idea de que se convierten en angelitos. ¿Sí? No se convierten en angelitos. O sea, porque luego ahí se dice, no, es que ya se convirtió en angelito. No, qué amolada le dieron al pobre. Sí. ¿Sí? Queda como alguien que va a vivir en vida divina, porque él está muriendo en ese punto.